noticia deportiva, además que nos llena de orgullo, nos emociona, de José Altuve sobre lo que es su carrera y además el logro de llegar a los 800, a las 800 carreras impulsadas de por vida en las grandes ligas por parte de este segunda base venezolano. No mencioné nunca su nombre. Bueno, que algunos que escucharon la noticia dirían, ajá, todo muy bien, pero claro, los expertos, por supuesto, inmediatamente saben de quién estaba hablando, no así quienes no son tan expertos. En fin, cosas que pasan en vivo. Ya tenemos a la doctora Marianela Herrera, es médico con posgrado en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES, es profesora de la Universidad Central de Venezuela, es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa, para desarrollar una entrevista que tiene que ver con declaraciones que dio la FAO, particularmente el subdirector general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, quien dijo a EFE, a la agencia de noticias, que la reducción de la importación de alimentos en la región del Caribe es un gran desafío para el que hay diversas soluciones, entre ellas mejorar la irrigación. La Comunidad del Caribe, CARICOM, formada por 15 países, tiene como objetivo reducir las importaciones de alimentos en un 25% para el 2025, pero los avances se han visto obstaculizados por el reciente, por ejemplo, huracán Beryl. Son muchos los factores que van incidiendo. Y ahí también quiero que, por supuesto, como especialista en estos temas y analizando bastante la realidad venezolana, cómo estamos en este sentido con relación a esa eh, autosuficiencia, ¿no? Al poder desarrollar el aparato productivo, el campo venezolano y que nosotros no estemos dependiendo tanto de las importaciones, en este caso de alimentos. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Mucho gusto de conversar contigo y con toda tu audiencia. Sí, fíjate, el gran reto que se ha planteado en la región del Caribe con la reducción de la importación de los alimentos es muy interesante y fíjate, es una de las alternativas que busca de alguna manera compensar los daños que se están produciendo en el ambiente o mitigar daños ambientales, entre otras muchas otras cosas. Muchos de los países del Caribe son islas. Entonces, por supuesto, ahí hay transporte. Por supuesto que definitivamente hay un compromiso con la producción interna. Sin embargo, ¿cómo se hace cuando tienes limitada producción en una pequeña isla? Ujú. ¿Cómo haces para que verdaderamente la soberanía alimentaria llegue eh, al final? Porque, a ver, también teníamos el concepto de soberanía alimentaria cuando nosotros somos capaces, ¿verdad?, como países, de alimentar a nuestras poblaciones. Y para esto hay que aprender a ser eficientes. ¿Cómo se es Ujú. eficiente? Bueno, tú produces en un país para el rubro en el cual te destacas más. Y por supuesto, eso tiene unos costos. En el mundo complejo de hoy se necesita una revisión de esos esquemas, porque definitivamente el mundo superpoblado en el que vivimos todos, ¿verdad? No es lo mismo que hace unos años atrás, hace unas décadas atrás, y no será igual unas décadas a futuro. Por eso es que resulta sumamente interesante esta decisión de CARICOM de plantearse con tecnología, con nuevas, con innovaciones Ujú. y con esta reflexión. A ver, ¿cómo hacemos para alimentar bien a nuestros países sin eh, eh, comprometer la salud de la población? Ahora, este proyecto de irrigación, por ejemplo, ¿qué implica más o menos a cuánto tiempo, además, para ver resultados? Por supuesto, y fíjate que ya tienen un primer desafío allí con el huracán, Ujú. que no permitió que todas estas, no permitió el logro de todo lo que se esperaba. Porque definitivamente, como tenemos un mundo complejo, ya nosotros no podemos estar pensando en un solo aspecto o para solucionar un problema. Nosotros lo que tenemos son capas y capas de problemas. Y para alimentar a los pueblos, por supuesto, tenemos entonces la capa del daño ambiental, tenemos la capa de la producción alimentaria, tenemos la capa de la cultura alimentaria y tenemos la capa de la salud
y de conservar un patrón de alimentación que sea cónsono con las necesidades nutricionales de la población, porque esto también nos lleva a pensar que transformar los patrones de alimentación, que no quiero decir que no lo vayamos a hacer, por ejemplo, pasarnos a una dieta completamente basada en plantas, pero Ujú. nosotros tendríamos que estar conscientes de lo que estamos sacrificando. Y eso es algo que es muy interesante y con lo que tiene que ver justamente esta irrigación. ¿Cuánto tiempo pudiéramos nosotros pensar, por ejemplo, si nada más que en la isla de Margarita, nosotros en Venezuela, por ejemplo, si decidiéramos restringir las importaciones hacia la isla? ¿Cómo haríamos para irrigar y cuánto tiempo tendríamos? ¿Y cómo haríamos para irrigar? Tendríamos que realizar una serie de procesos Ujú. de reforma del agua que vamos a utilizar y a reutilizar para que eso sea posible. ¿Cuánto tiempo? Dependerá mucho de las circunstancias y del contexto de cada país. Claro, lógico, pero también depende mucho de esa política eficiente o de la planificación que deberían Claro, tener los gobiernos de turno y con esa mirada, ¿no? Más allá, no por supuesto. cortoplacista. Imagínense todo lo que esto está implicando. En el caso de Venezuela, si le tocara a usted, a mí me gusta muchas veces hacer ejercicio con especialistas como usted que han venido analizando la realidad, en este caso, por ejemplo, venezolana y también de otras regiones. Estábamos revisando específicamente el Caribe. Pero en el caso de Venezuela, con nuestras carencias hoy en día, pero también nuestras fortalezas, que son muchas, doctora Ujú, Marianela, ¿qué claro. sugeriría usted para lograr esto que acaba de mencionar, ese resguardo de la población, es algo tan esencial como la alimentación? Bueno, fíjate, nosotros tendríamos que estar revisando en este momento la despensa nacional. ¿Qué es lo que Mm. de verdad nosotros tenemos en el país para lo cual somos muy eficientes, ¿verdad? Y por región, por área geográfica. De todos es conocido que nosotros tenemos unas áreas agrícolas y pecuarias que son más destacadas en unos rubros que en otros. También sabemos, por ejemplo, fíjate que la ganadería venezolana es muy particular porque no responde al establecimiento de la ganadería completamente industrializada que vemos en países industrializados de primer mundo, que yo no me encanta ese término, pero para que la gente lo pueda distinguir, donde solamente el ganado se alimenta de un tipo, Ujú. consume un tipo de alimento y que produce unas proteínas de origen animal con determinadas características. Nosotros tenemos otras fortalezas en la producción, por ejemplo, de carne de res en Venezuela, y así sucesivamente. Entonces nosotros tendríamos que estar eh, investigando y realizando una despensa y organizando esa despensa nacional para que nosotros pudiéramos decir, bueno, nosotros somos excelentes en esto y de aquí adelante, ¿cómo vamos a mezclar esto, si es que fuera posible, con otros potenciales rubros que pudiéramos nosotros incorporar? No olvidemos que también no solamente las despensas, sino las necesidades nutricionales de la población. Exacto. Por ejemplo, Venezuela siempre ha sido una población, la venezolana, deficitaria en consumo de calcio. ¿Cómo incorporar más calcio a la dieta del venezolano? Sardinas, para lo cuales somos muy buenos productores, por ejemplo. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Sobre el sistema de alcantarillado que existe desde la antigüedad